En 1982 tenía 11 años. Crecí odiando todo lo que era inglés como consecuencia de la guerra, a pesar de no tener ningún familiar o ningún amigo que haya participado de la misma. Años más tarde me di cuenta que estaba equivocado y corrí 6 maratones en 6 días en la isla Soledad, el último de ellos uniendo el cementerio argentino con el británico ida y vuelta, como homenaje a los veteranos y a los caídos de ambos países en la guerra. Tiempo después, cuando finalicé la presentación del caso Unir Malvinas, los jurados del Premio Mercurio se pusieron de pie para aplaudir y reconocer a los veteranos de guerra que se encontraban presentes en ese momento. Exactamente la misma escena la vivimos en la entrega de los Premios Mercurio, pero allí fueron 500 las personas que reconocieron a nuestros veteranos de guerra. Ese hecho, sumado al haber cantado el himno y fundamentalmente la estrofa "Oh juremos con gloria morir frente a nuestros héroes", me decidieron a llevar adelante acciones y estrategias de marketing con propósito social. Fue así que durante la pandemia desarrollé también una plataforma educativa sobre la cuestión Malvinas, la cual está siendo utilizada por más de 100 docentes a lo largo y a lo ancho de nuestro país en la actualidad. Lo hice en el marco de la licenciatura en Tecnología Educativa que estaba realizando. Pero en forma paralela, cada vez que encendía el televisor o escuchaba las noticias en la radio sobre la pandemia, se sucedían las malas noticias. El cierre de comercio, fundamentalmente pequeños emprendedores, con una mínima generación de empleo que cerraban o bajaban sus persianas porque no podían llegar a mantenerse. Y en forma paralela también, los docentes que afrontaban un nuevo desafío, la capacitación por Zoom, la capacitación virtual de sus alumnos. Y cada vez que apagaba el televisor me preguntaba, ¿cómo puedo hacer algo? ¿Qué aporte puedo hacer para mejorar la situación de todas estas personas? Así nació TAU, Marketing de Autor, donde brindamos 2 soluciones. Un curso para docentes sobre herramientas digitales que les va a aportar valor, les va a aportar innovación y disrupción en sus entornos virtuales, en la generación de materiales para ser utilizados tanto en la virtualidad como en un modelo híbrido, también llevado a la clase presencial. Y por otro lado, un apoyo a esos pequeños emprendedores, a ese comercio de barrio, a ese comercio de cercanía que la está pasando también muy mal, a través del diseño de un menú digital con su respectivo código QR para que pueda ser escaneado en las mesas, y un asesoramiento y un apoyo y capacitación en marketing digital para que puedan generar nuevos negocios a través de Internet y que puedan aumentar sus ingresos en forma exponencial. Pero ambas soluciones con un modelo de comercialización solidaria. Claro, porque si no, no tendría lógica brindarle o aportarle este tipo de soluciones pidiendo que cada uno de ellos se haga cargo de nuestros servicios. ¿Cómo funciona este modelo de comercialización solidaria? Ninguno de ellos, ni los docentes ni los emprendedores, se tienen que preocupar por el costo de nuestros servicios. Ese costo, esa inversión la van a llevar adelante aportantes solidarios. Gente como vos, como yo, como cualquiera de nosotros que está preocupado por esta situación y que decide pagar 2.000 pesos como aporte voluntario para que un docente se pueda capacitar o para que un emprendedor pueda incorporar estas herramientas tecnológicas de vanguardia que le permitan incrementar sus ingresos y encima generar seguramente mayor trabajo y mayor fuente de trabajo para su comunidad. ¿Cómo tenés que hacer? Ingresá a www.marketingdeautor.com.ar o llamanos a 223-4554-907, envíanos un WhatsApp, te explicamos cómo lo tenés que hacer, cómo tenés que llenar el formulario y cómo tenés que realizar tu aporte. Si no conoces ningún docente o ningún emprendedor al cual podés ayudar, podés hacer tu aporte y nosotros nos ocupamos de buscarlo. Si sos emprendedor, si sos docente y te interesa, también te podés inscribir y nosotros salimos a buscar tu aporte. Desde ya, muchísimas gracias a cada uno de ustedes y los esperamos en www.marketingdeautor.com.ar.